hermosísima. Y mira, me da muchísimo gusto tener hoy conmigo a Juan Iván Peña Neder. Acaba de escribir Juan Iván un libro de esos que son una maravilla. Napoleón y su imperio. Son dos tomos, dos voluminosos tomos con una de las historias de Napoleón más amplias, más completas que yo he leído, y es un personaje que me gusta y que me interesa muchísimo. Juan Iván, qué gusto tenerte con nosotros. Jorge, agradecerte a ti y a tu auditorio esta oportunidad de estar con una de las inteligencias en medios más agudas de México. Es desde luego un honor y un reto. Así que estoy para servirte en esta entrevista. A ver, ¿por qué este trabajo? Es un trabajo monumental, hombre. Me decías ahora que te echaste 5 años trabajando y me imagino que son 5 años de escribirlo y mucho más tiempo además de conocer y seguir la historia de Napoleón. Yo empecé muy joven leyendo a Napoleón y como todos pues vemos en el personaje un emblema y una ruta seguida en muchos sentidos. Sin embargo, ningún mexicano había tenido el tiempo y la dedicación de tratar al personaje de fondo, salvo nuestro genio Alfonso Reyes, que le dedicó 40 cuartillas, y a Napoleón debemos una buena parte de nuestra independencia y una buena parte de nuestras instituciones, y no hay nada en lengua castellana escrito originalmente sobre el personaje, así que tomé el reto. Pensé que iba a ser menor y fue un reto enorme el que tuve enfrente, pero lo logré. 400,000 obras publicadas sobre Napoleón, la primera de un mexicano que tenga las características de atender todas las facetas del personaje y todos los periodos históricos del bonapartismo. Sí, porque lo decíamos, yo no conocía de ningún mexicano un texto con tanta amplitud, con tantas fuentes documentales, tan bien documentado, pero la pregunta es, ¿por qué este enorme esfuerzo para estudiar a Napoleón? Siempre todo el mundo habla de Napoleón, le interesa, es un personaje carismático, vamos a llamarlo así, pero ¿por qué te metes con tanta profundidad con Napoleón? Napoleón fue un hombre que superó la crisis de la caída directorial a través del consulado, generó las instituciones que aún prevalecen en buena parte de Occidente, lo hizo con la fuerza del ejército, y yo soy un creyente que cosas parecidas pasarán en el México por venir. Creo que necesitamos reencontrar referentes que es mucho más parecido a nosotros, el modelo de democracia por estamentos, por consulta, por lógica corporativa que aplicaba Napoleón, que el modelo de constitución norteamericana que tenemos impuesta y que tiene una visión primero centralizada y luego de imposición de debate del centro. Entonces, estudiar a Napoleón el estadista, que lo hago en el último apartado del texto, tenía por objeto hacernos entender a los mexicanos que hay modelos alternos que tenemos que explorar para entendernos y conocernos mejor. Los mexicanos respondemos más a este modelo francés, en el que hay que consultar a los que toman parte de las decisiones, en el que hay que entender a las regiones, en el que hay que tener un consejo de Estado y de expertos para que prehagan la política y luego llevarla a las instituciones de consenso democrático como los congresos. En esto Napoleón fue solamente el referente originario, pero también fue el que creó la gran ruta para estabilizar la Revolución Francesa y garantizar la propiedad y la clase media, cosa que en México no existe. Si en México creamos clase media, si creamos propiedad, vamos a resolver nuestro eterno ciclo de péndulo político, y creo que Napoleón lo vio en Francia. El fenómeno era bastante parecido después de la Revolución y lo resolvió con bastante eficacia. Eso es para la parte política, y también hay una receta para la parte militar. Yo creo, Jorge, y lo digo con gran atrevimiento y lo digo con una persona que además de informada es crítica en la parte de seguridad, que el ejército mexicano va a desempeñar un papel de equilibrio en los futuros 20 años a los que no nos hemos acostumbrado los mexicanos, pero que los militares necesitan encontrar no solo esta suplencia en la deficiencia del gobierno civil, sino también el mecanismo para hacer que las instituciones civiles prevalezcan aún tras la visión de seguridad que necesitará instrumentarse en muchas zonas de México. Sí, tener hasta lo hemos platicado muchas veces, una legislación que se le sigue escamoteando al ejército precisamente para decir, en términos legales, tu papel es algo que Napoleón hace. Me interesa mucho porque nos quedamos siempre con Napoleón, con el gran militar, las campañas, la derrota en Rusia, Waterloo, si pudo, el error militar que provoca la derrota de Waterloo, todo lo que nosotros sabemos y que siempre está en las películas, en las anécdotas, pero se suele olvidar que la construcción institucional de la Francia contemporánea, del día de hoy, se realizó con Napoleón. Es un hombre que creó
más allá de todas las aventuras militares, toda esa lógica, que tienen una lógica muy clara en la época en que se desarrollaron, todo el andamiaje institucional francés viene de Napoleón. Lo has dicho con certeza, y también hay un capítulo en el libro que se llama Bonapartismo para el siglo XXI. El capítulo lo que trata, en resumen, es de decir, esta fue la forma en que Napoleón construyó su mecanismo de razonamiento, así lo aplicó en lo militar, y hay 20.000 textos que estudian a detalle la construcción militar de Napoleón, y ninguno que utilice esta misma metodología tan descrita para ver cómo lo hizo en lo político. Y es el primer esfuerzo por tratar de decir, Napoleón tenía un contenido clásico en su mente, es todo lo fundamentado en los 400 libros de la Grecia y la Roma clásica como referentes originarios, lo matizaba a la luz de la Ilustración, los grandes científicos del momento que le tocó vivir, y luego generaba una receta como buen matemático que era. Él era un artillero y aplicaba siempre la lógica de la ecuación, que es siempre que sumes en un lado, restas en otro. Cualquier medida militar o política que tomes afectará a otros, y esta consecuencia de la afección tiene que encontrar una salida institucional estructurada. Y todo el sistema napoleónico parte de esta lógica clásica, militar y matemática, y lo construye y deconstruye varias veces en pequeños experimentos regionales en Francia, hasta que en la Constitución de 1812 crea este gran paraguas que protegerá la transición de la Francia del Ancien Régime a la Francia por revolucionaria, a la Primera República y a la Segunda República, y que hoy día es modelo en la Quinta República de Francia, pero también de México, porque si bien no a nivel constitucional, las leyes civiles y gran parte de las leyes operativas tipo mercantiles que Napoleón generó están prevaleciendo en las instituciones mexicanas y de toda América Latina. Entonces la influencia también es directa, no constitucional, pero sí en el marco legal. Sí, y hay un punto que tú señalabas antes que también a mí me parece importante. Crea un régimen, además, en muchos sentidos, sí, con atención a las regiones, pero un régimen centralista, con un poder central fuerte, como sigue teniendo un presidente francés hasta el día de hoy, y quizás uno de los temas que no hemos atendido en nuestra transición democrática es que estamos descentralizando, y ahora nos encontramos en seguridad, en economía, en salud pública, en educación, que es necesario volver a centralizar algunas cosas, porque no se puede sí impulsar el desarrollo regional, las políticas regionales, pero no se puede descentralizar tanto en términos de poder, ¿no? Descentralizaste el presupuesto y permitiste que las regiones gastaran con equívoco de proyección, y centralizaste la toma de decisiones. Para mí, mi bestia negra es el asunto educativo. Me parece que si Napoleón lo hubiera resuelto primero sentándose con los que tomaron decisiones, analizándose por qué el Estado mexicano permitió grupos guerrilleros que conformaran la CENTE, generando un mecanismo específico de toma de decisiones interior, y luego el Consejo de Estado hubiera mandado al Senado conservador una decisión sobre estas cosas que hubiera costado quizá 2 o 3 años de construcción política conjunta, y ya estaríamos entendiendo que no puedes aplicar promedios. La reforma educativa no puede ser igual en Chihuahua que en Chiapas, no puede ser igual en Guerrero que en Sonora, porque la lógica estructural de las conformaciones de los operadores de la educación son totalmente disímbolas. En los lugares donde hay conflicto provienen directamente de revueltas sociales que cobraron matiz y fueron cubiertas por el Estado. Y entonces Napoleón lo hubiera resuelto como deben resolverse las cosas, preguntándole a los interesados, resolviendo una primera iniciativa y luego compensando contra los mejores modelos de otras regiones. Y por supuesto que en México descentralizamos presupuesto, pero no descentralizamos decisiones. Paga la nómina de los maestros, pero no decidas cómo se opera. Ten el ramo 33, alcalde, pero no te doy el aparato crítico para que lo gastes adecuadamente. Entonces te estoy llevando a modelos de fracaso, porque hay un acotamiento también en las medidas descentralizadoras. Descentralizar implica centralizar consenso y capacitación. Nuestros alcaldes son absolutamente ignorantes en el manejo de los aparatos públicos que tienen, y esto Napoleón lo había resuelto con un funcionariado centralizado, que eran más bien delegados del gobierno central, pero con gran consulta de las decisiones de la gente que vivía en las regiones. Entonces compensaba lo centralizado del funcionario
con lo consensado de la región. Este era un modelo eficaz, puede haber otros, pero este era un modelo eficaz. Este era un modelo eficaz y bueno, por alguna razón se sigue manteniendo. 2 siglos después, ahí sigue Francia, que es en términos institucionales es una nación muy estable, ¿no? Pues pase lo que pase. Y sabes que en este sentido también, en el mismo sentido, me parece que en el libro se ve, hay muchos capítulos que permiten una lectura contemporánea de Napoleón. Sí, no es solamente historia, ¿no? Sí, claro. Yo me tomo muchas libertades literarias, siempre las anuncio, porque lo que quiero es que el lector llegue a conclusiones, un poco extrapolar cosas, y los lectores del siglo XXI que acudimos a Napoleón lo hacemos por anécdota, y yo quiero que lo volvamos referente. Pero es un poco mi visión bonapartista del tema, sin nunca excluir la parte crítica de los autores fundamentalmente británicos, y también sin excluir, digamos, la compensación histórica de la fuente original que fue consultada, ¿no? Entonces, divago después de que digo lo que efectivamente aconteció. No, y tienes además una situación que es real. Aquella definición de Waterloo definió, transformó Europa. No sé si lo has leído, el más reciente libro, acaba de salir hace como un año, a sus 92, 93 años, Henry Kissinger acaba de escribir un libro fantástico, donde explica precisamente la lucha de los británicos contra Napoleón, cómo hubiera cambiado, cómo hubiera sido diferente el equilibrio mundial de acuerdo al resultado de aquella batalla, ¿no? Sí, yo analizo Waterloo en el contexto geopolítico y además toda la parte militar. Se hace una parte que se llama Napoleón el militar, donde se narran las batallas técnicamente, pero en la parte geopolítica yo siempre digo, Napoleón perdió Waterloo pero ganó el futuro, porque después de Waterloo se reimpone en Francia otra vez el Ancien Régime y a los reyes Borbones, se regresa el reloj 50 años y vienen entonces las revoluciones de 1830 y 1848, y como bien lo decía Kissinger, el modelo británico es mantener a Europa atrás para controlar el comercio, y la idea de la Unión Europea siempre ha sido una Europa industrializada, amplia y democrática, y esto Napoleón lo preconizó, y por eso todavía paga el precio con los ingleses, pues, ¿no? Todos los años escriben 20 obras para golpear a Napoleón, es de parte de los británicos. Y terminan votando el Brexit. Sí, terminan votando el Brexit. Oye, para terminar, Juan Iván, si tuvieras que sintetizar por qué hay que leer Napoleón y su imperio en la época actual, en 2016, ¿por qué hay que leer Napoleón y su imperio? Porque él fundó los estados nacionales y México es uno, porque gran parte de nuestro modelo se resolvería si los estudiáramos, y porque los militares necesitan asumir que desde una visión militar también se puede hacer democracia. Juan Iván, muchísimas gracias, felicidades por el libro, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un ejemplar, bueno, son dos tomos, un ejemplar de Napoleón y su imperio y un ejemplar de El proceso del poder, otro libro de Juan Iván Peña Never. ¿Tienes ahí el número de teléfono, Connie? Se lo damos después del corte, le damos el número de teléfono, si usted está interesado, se lo recomendamos amplísimamente. Juan Iván, gracias. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir rápidamente a un resumen de noticias.